LGBT más la red trans. Oído, miren qué lindo estás. Cómo está la cafetería de la playa. Estás en el centro comunal de todo este lugar. ¿Cuál es el lado más bajito? Históricamente en Cuba, cuando se habla de playas, lo primero que nos viene a la cabeza es Varaderos o Los Cayos, ya que son los lugares que más se conocen y más promoción se le ha dado internacionalmente. Pero más allá de Varaderos, en La Habana existen muchas playas de las que no se hablan, donde va el cubano de a pie, pero también van las personas adineradas y hasta hay una playa exclusiva para la comunidad LGTBQ+. Y lo más interesante de todo esto es que están una al lado de la otra. Hoy vamos a estar recorriendo las playas de La Habana. Les voy a estar mostrando cómo están, cuáles son los servicios que ofrecen y cómo se tipifican las mismas. Así que acompáñenme en este video. Primeramente nos llegamos hasta La Habana, específicamente hasta la esquina de Estrella y Amistad, donde está la piquera de carros para Guanabo y Guanabacoa. Último, Guanabo. Último. Esta es la última. Bueno, mi gente es aquí. Miren, tenemos que hacer la cola. Vamos a ver si quedamos en este que está aquí. Si tenemos suerte, si no esperamos otro. Porque verdaderamente no me quisiera ir atrás, apretado como si fuera un cameo. Miren estos carros, lo apretados que son por atrás. Sí, pero el problema es que si alguien está delante de nosotros se nos cuela. ¿Entiendes? Yo prefiero hasta esperar uno que esté delante para poder mostrarles el paisaje, para que vean cómo... O sea, cómo es el trayecto, cómo son esas partes de la ciudad. Vamos a ver. ¿Hace falta que se llene este carro? Bueno, hace no es. Faltan 2 personas aquí, ¿verdad? Sí. Ya. No, porque el problema es que ese carro es súper incómodo. Vamos a ver si se llena aquel para poder irnos en este, como les comentaba, que es mucho, mucho más cómodo. Mira. A Guanabo, muchacha. Guanabo, allá, mira. Ahí caben 2. Te estoy llenando el carro, ¿viste? Te estoy ayudando. Guanabo aquí. Mi gente, claramente no todos pueden permitirse este carro, ya que cuesta 500 pesos cubanos, no importa, como si vas a la esquina. 500 pesos cubanos, no importa si vas a Guanabo, a Bocacía, al Trébol, a cualquier playa que vayas, son 500 pesos cubanos. Esto llega hasta el final, hasta el paradero de Guanabo y después vira para atrás. Entiendo que también la gasolina está bastante cara y los choferes tienen que cobrar eso, porque si no, no les da negocio y Guanabo es bastante lejos. O sea, para ir más de 20 kilómetros, vamos a estar claros. Pero bueno, miren cómo es el carro. Es un carro grande, antiguo, carro colectivo. Miren los cambios de la velocidad, ahí. A mí que es de petróleo. Y miren cómo es atrás. ¿Tú crees que sea de petróleo? Sí, esto es de petróleo. Hay que esperar que se llene para ir. Nos falta uno solamente, con uno nos vamos. Vamos a ver. Para adelante, como les decía, los carros para Guanabacoa. Y para atrás, que es de donde venimos, los de Guanabo. ¿Vamos para Guanabo? Miren acá cómo se ve toda La Habana. Bueno, una parte de La Habana como tal, los edificios allá. De ahí salen los carros para la Lisa. Y ya vamos a coger carretera. ¿Cuántos kilómetros son hasta allá más o menos? Como 20 más o menos más. 20 kilómetros. La otra forma de llegar a las playas del este es tomando un autobús o guagua como la que ven, que es la número 400. Pero siempre están muy llenas y generalmente se pueden armar peleas, ya que son muy problemáticas y no es aconsejable montarse ahí bajo ningún concepto. Bueno, mi gente, acabamos de llegar como tal. El carro se fue para allá. Vamos a ver si cruzamos para comer algo, porque no hemos desayunado nada, salimos de temprano. Nos encontramos aquí en el Trébol, que se puede decir que es el punto de encuentro como tal de las playas aquí del este. Para allá abajo está la famosa playa de Bocacía. Entonces tenemos que bajar todo esa loma para allá. Pero vamos a ver qué es lo que venden aquí. Vamos a ver qué venden aquí adentro. ¿Tiene buena pinta eso aquí? ¿Venden pan aquí, amigo? Pan.
Ahora viene la parte complicada. Les voy a explicar cómo funcionan los precios aquí en Cuba. Entender el dilema de las monedas es complicado. Actualmente en el mercado negro el dólar está a 320 pesos cubanos. Eso significa que cualquier precio de un producto que esté en pesos cubanos debemos dividirlo entre 3.20 para sacarle su costo en dólares. Pedimos batido de helado que costó 350 pesos cubanos, alrededor de $1.10, y unas masas de cerdo que costaron 750 pesos cubanos, que serían $2.30. Algo muy barato para el turista, pero caro para el cubano a pie, que cobra un salario mínimo de 1.500 pesos cubanos al mes, que serían $4.65. Algo bastante complejo de entender. Vamos a ver qué tal están las masas. Bueno, mi gente, ya vino la comida. Las masas de cerdo por 750 pesos cubanos. Claramente se ve que son bastante poco, o sea, es bastante poco arroz y bastante pocas masas, un pedacito de calabaza por la esquina allá. Creo que el plato es demasiado grande para la poca comida que le echan. Les voy a hablar claro. Mira, porque esto definitivamente no te va a llenar. Vamos a ver cómo está la carne. De oler, huele bien la comida, eso sí. Pero verdaderamente el plato, como les decía, está demasiado barato para tan poca comida. ¿Tú te llenas con esto? Sí, es comida o un mes así más o menos. Tú no. Obviamente. No, está bueno. Ojo, cuidado con el trozo que está bueno. Terminando de comer en el trébol, nos empezamos a entrar en los terrenos de la playa como tal para ver cómo se desenvuelve la vida aquí. Dame este hotel. Hotel Mar Azul. ¿Y tiene disponibilidad? Ya, este es el Hotel Mar Azul entonces. Miren qué interesante. Un hotel en el medio de esta playa. En la playa del cubano de a pie hay un hotel que se llama Mar Azul. Estoy viendo que para adelante hay carritos eléctricos que se pueden alquilar para moverse por aquí. La entrada debe ser por la allá del hotel este. No estoy muy seguro. Y para acá hay muchos puestecitos en los cuales venden carne de puerco, refresco, todo ese tipo de cosas, pan con lechón. Algunas personas se sientan en la hierba. Y así se desenvuelve aquí la vida. Vamos a ojear esa parte de aquí y después entramos como tal para adentro de la playa. Pollito, miren qué lindo estás. Pollo al carbón, pan con lechón, todo tipo de malta, refresco, chuchería, cerveza. Jugo de pera. Y aquí hay unas sillas para sentarte. Y para acá igual. Vamos a ver qué es lo que venden para el lado acá. Lo mismo. Refresco, malta, jugo, chupa chupa, chuchería, tica, todo ese tipo de cosas. También venden pollo frito. Y para acá venden refresco, Fanta, Sprite, Coca-Cola. Pizzas, espagueti, pollo chiflado, pan con hamburguesa. Fanta, Sprite y Coca-Cola. Interesante. Pepsi-Cola, Coca-Cola. Ay, Dios mío. Mi gente, como les comentaba, estoy sorprendido por la cantidad de ofertas que hay en estos puestos. Pepinos grandes de Fanta, de Sprite, de Coca-Cola. Algo sumamente raro de encontrar aquí, ese tipo de productos. Normalmente se encuentran en laticas, pero no en los pepinos de 2 litros. Y para acá, no sé si aquí crían puercos. No sé qué es esto aquí. No sé si la cisterna no me da muy buena pinta. Y allá venden sombreros. Sombreros y carteras de guano. No me diga que cobran la entrada a la playa. Esa no me la sabía, espérate. Esta no me la sabía. Tarifa, tarifa para servicios públicos. Tumbona, no dice precio. Catamarán 600, 500 pesos una bicicleta acuática, 300 pesos los kayaks. Los veo bastante baratos. No los veo caros para que tú veas. Sí, en Varadero sí te los cobran. 3.000 pesos. Esto en Varadero cuesta 1.800 pesos cubanos. Hay que No, ver si 3.000. estos precios que están aquí son los mismos Son los reales, que ojo. te dan allá adentro cuando Ojo. entres. Eso es verdad. Tenemos que ver eso. Tenemos que caminar por la hierbita esta porque no trajimos chancleta y la arena nos hunde. Vamos a ver si podemos seguir por la parte de arriba. Miren.
La playa del cubano a pie. Díganme algo. Súper lleno. Se ve que es sábado. Está clarito el agua también. Amigo, ¿no hay botes de eso para alquilar? Ah, ya los alquilaron ya como tal. Ya. Muchos muchachos, muchas muchachas aquí bañándose, abajo de su sombrilla. Fíjense, ¿verdad? Miren la playa como se ve. Vamos a subir por aquí. Esta es la parte como de los parqueos, caballeros. Miren. Aunque para muchos sea un secreto, la comunidad LGTBQ+ también tiene su espacio aquí, con una pequeña playa llamada Mi Cayito, que es a donde vamos ahora. Pagamos 1,000 pesos cubanos, que serían alrededor de $3.05, para que un triciclo eléctrico nos lleve hasta allá. Bastante rápido y factible y mucho más barato que si cogieras un carro como tal. Voy aquí a Mi Cayito ahí. ¿Y cuánto me sale de aquí al Atlántico? ¿De aquí al Atlántico cuánto me sale? 500 pesos. ¿De aquí al Atlántico? Sí. Ya. Aquí tenemos hoteles que están aquí en la playa como tal. No son de muy buena calidad. Quisiera ver cuánto sale. Víctor, ¿cuánto costarán los hoteles? Son de los más baraticos, pero ya prácticamente no se usan, porque son de los más antiguos. Sí. Son hoteles antiguos y que no es funcional aquí alquilarte. ¿Para qué? Para ir para la playa de gente esa, que no está muy buena tampoco. Algunas están hasta en desuso también. Ya para eso te alquilas en Varadero antes de alquilarte un hotel de ese aquí. Verdaderamente, a lo mejor son muy baratos, tú lo sabes. Cuando ven a ver te cuesta, no sé, 1,000 pesos la noche. Aunque lo dudo. Lo dudo. Aquí, aunque los hoteles no tengan calidad, no le bajan el precio. Exacto. Llegamos a Mi Cayito, mi gente. Se llama Mi Cayito. ¿Por qué se llama Mi Cayito? Porque es un cayito. Un callo chiquitico. Un cayo chiquitico, ¿eh? Bueno, mi gente, como dice ahí, nos encontramos en la playa Mi Cayito, una playa exclusiva aquí en Cuba. Bueno, mi gente, disculpen mi falta de conocimiento. Este lugar que ven acá es una especie de cayo pequeño que hay, que se llama Mi Cayito. Y a este pequeño cayo debe su nombre a la playa. Traes por un puentecito bastante interesante. Fíjense, hay como mangle. Miren para acá. Unas iguanas súper lindas, miren esto. Miren qué lindo está esto, unos pelícanos. Cayo Jurías, Cayo Largo, Cayo Maravilla. Ajá, para mí que esto es como una representación de todos los cayos que hay en Cuba. Mi Cayito, fíjense. Miren para acá. Cayo Icaco, Cayo Paraíso, Cayo Iguana. Fíjense aquí. Aquí dice Cayo Blanco, Cayo Levisa. Fíjense para acá. Miren. Se están haciendo una foto, no quiero estar interrumpiendo a las personas, pero miren para acá. Esto es como una especie de cayo cafetería. O sea, entras como tal por un puente, vienes aquí, comes y sigues como tal para la playa. Deja que se hagan las fotos para poder entrar, para poder mostrarles esa parte. Miren mi gente, qué lindo esto aquí. Esto aquí es único. ¿Esto se mueve, amigo? Sí, nada. Encontramos en el medio de un cayo que hay aquí en La Habana y les voy a estar mostrando, les voy a estar enseñando cómo es la única playa gay en Cuba. Se llama Mi Cayito, una playa exclusiva, una playa que se ve que viene mucha gente de dinero por los carros que hay parqueados afuera, una playa que pocos conocen y lo más peculiar de ella es que tiene un cayo, un pequeño cayo. Bueno, mi gente, ya salimos como tal, miren como tal la cantidad de carros que hay aquí, carros exclusivos, como pueden ver, así que aquí viene gente de dinero, nada que ver con la playa en la que estábamos, nada que ver con Bocaciega, que en Bocaciega
Claramente es una playa para el cubano a pie, pero unos metros más, unos kilómetros más, adentrándonos como tal en lo que son las playas del este, nos encontramos Mi Caíto. Ya saben ya, vamos a estar recorriendo la playa como tal. Ya les mostré el callo exclusivo que tienen aquí. Fíjense. Está complicado, pero vamos a lograrlo. Fíjense, esta playa se ve mucho más vacía que las otras playas. La arena está inclusive mucho más clara y se ve mucho más exclusiva como tal. A partir de ahí empieza. Ahí empieza. ¿Y por qué se llama Mi Caíto ahí? Porque esto realmente es lo que se llama Mi Caíto. Eso es una Ya. Ellos adoptaron el nombre de Mi Caíto para ellos. Exacto. Ya, gracias. La palmera, la patera. Ya. Está mal, Fíjense. Esta playa está súper exclusiva. Aquí solamente hay extranjeros. Y eso, vamos a caminar unos cuantos metros hasta allá. Bueno, creo que son unos cuantos metros. Miren, mi gente, se puede notar claramente la diferencia entre la playa para el cubano a pie y esta playa. La arena más clara, hay poca gente, no hay casi nadie. Es algo totalmente diferente, el ambiente es diferente, las personas se ven diferentes, todo es muy diferente. Esto aquí es Mi Caíto, mi gente. Díganme qué les parece. Es complicado caminar por aquí, por la arena. Ay, Dios mío, qué complicado, chacho. Cristo. Fíjense el ambiente como está. Es un ambiente bastante tranquilo comparado con el otro lugar en el que estábamos. Fíjense para que vean. Hacen su porquito, su pollo. Fíjense cómo está esto aquí. ¿Es por aquí? Víctor, ¿es para acá? Mi gente, miren la bandera aquí. Y miren la playa abajo. Subimos porque teníamos que mostrarles esto aquí. Miren los alrededores como son. Fíjense. O sea, para allá es una playa de extranjeros, se puede decir, solamente de extranjeros. Para acá hay como un lugar donde no hay nadie y para acá empieza Mi Caíto como tal. Vamos a entrar para dentro de la playa ahora. Y la bandera, como les comentaba, aquí ondando bien alto en los puntos más altos de la playa. Para allá hay como una cafetería que también podemos observar que hay otra bandera LGTBQ y más de esas. Vamos a bajar. Vamos a adentrarnos, caballo. Tengo los pies llenos de arena por completo. Vamos a seguir caminando por la playa. Ay, coño. Fíjense cómo está. Lleno de gente. Miren. Fíjense para acá. No sé si para allá sigue siendo Mi Caíto como tal. No estoy seguro, pero debe de ser. Fíjense. Una playa bastante vacía, una playa que no está muy habitada como tal. Existe Mi Caíto y aparte porque la veo. La televisión cubana se ha encargado de difundir, es decir, la comunidad LGBT más la red trans, de darle promoción a este lugar como un sitio de encuentro. Es decir, donde tú puedes venir a conocer personas, puedes venir a mantener quizás una relación sexual ocasional con alguien o uno de los extranjeros que están ahí que quizás te... Claro. Háblame un poco, o sea, de cómo se define el espacio de la playa. O sea, ¿se define por este pedazo? ¿Hay una dirección concreta? Porque vi que hay un callo adelante que se llama Mi Caíto. A lo mejor el nombre viene de ahí mismo, del mismo callo que dices tú. De quizás coge el nombre de ese callo, entonces la gente como, aparte viene la bandera, que determina que este es el punto, ¿entiendes? Este es el punto, es el lugar de encuentro donde tú te encuentras con la persona. Y bueno, acá me imagino que será porque los heterosexuales están de aquel lado y nosotros de este lado, me imagino que sea por ese lado. ¿Y esto es una playa solamente para gente con dinero o puede venir cualquiera? No, cualquier persona. Porque no se parece en nada a la playa que está adelante, que está muy llena de gente. O sea, la que está mucho más para allá.
Sí, porque pasa, creo que para allá debe haber algo turístico, ¿entiendes? Claro. Y entonces imagino que la gente, según la posición social que tengan, puede pararse en un lugar como nosotros llegamos ahora porque estamos acá. Allá la gente no se va porque alquiló la tumbona y tal y se siente un poco más por su círculo de amigos y tal. ¿Y desde cuándo vienes aquí como tal? Hacía rato, casi un año que no venía, porque bueno, mi trabajo no me lo permite, si lo puedo venir todos los días que quiero, pero esto está activo 24/7. Siempre, todos los días de la semana hay gente los aquí. días de la semana está aquí siempre en el Cayito. Y aquí hay gente que encuentran pareja también. Sí, claro. Bueno. Sí, como es un lugar donde la comunidad LGTB se reúne, es un punto de encuentro Perfecto. donde todos pertenecen a la misma línea. Con un amigo, puedes venir Claro. con una pareja, puedes venir con Claro. quien quieras a pasar un rato. Aquí no hay ningún tipo de prejuicio como en otras playas. No, para Aquí todos son del mismo nicho como tal. Hay libertad como tal de alguna manera. Claro, sí. De hecho, aquí te puedes encontrar una trans que anda sin ajustadores, normal, con estas normas así, sin miedo. Hay policías a veces, porque te puedes encontrar que en algún momento vas a ver un policía. Sí, los vi. Sí, pero para cuidar, más para cuidar que para cualquier cosa. No hay discriminación, es decir, no. Claro, ya entiendo ya cómo era. Y aquí, un ejemplo, puede haber un maestro, puede haber un ingeniero, Claramente. cualquiera. Nosotros somos maestros. ¿Ustedes son maestros? Claro. Ya. Somos profesores de inglés. ¿De inglés? Yo creo que hay médicos, ingenieros, hay de todo tipo de personas. Ya. Y es verdad, aquí también, ¿cómo se llama? A veces viene gente a buscar pareja extranjera, eso puede pasar también. Claro, claro. Pero abundan los extranjeros como tal. ¿Cómo? Abundan los extranjeros. Ahí ahora mismo hay extranjeros. Ya, siempre hay. Ahora mismo. No, es increíble. El extranjero cuando viene a Cuba ya sabe que este es el punto, ¿entiendes? Que Ya. este es el lugar donde tú puedes venir a tratar de socializar con alguien, a tratar de buscarte una pareja y no sé. O buscar sexo, no solamente una pareja, pero bueno, Claro. Y aquí también hay personas heteros. heterosexuales. A Es ver, difícil. No creo que la palabra sea heterosexual. Es una persona heteroflexible. Es decir, que su casa o en la calle es una cosa y aquí es otra, porque bueno, aquí casi nadie te ve y tiene que Claro. ser que pase un amigo tuyo y te ven en ese Es una playa privada. Sí, sí. Sí, es un No lugar creo que bastante sea privado. Alguien que viene a curiosear de su identidad y su preferencia en este lugar. Claro, ya entiendo ya cómo era. Sí, como que ya esto es específicamente para eso. Sí, claro. Aquí hay personas que vienen buscando, como tú dices, pareja, exacto. Y, o sea, tienen la arena mucho más limpia que las playas allá. No tiene nada que ver con la playa allá. Yo, desde donde vengo, existe menos libertad con la identidad sexual que aquí en La Habana. Sí, Yo claro. vine para La Habana por tratar de ampliar mi círculo. De buscar libertad. Sí, y por tener un poco más de aceptación Sí, de lo porque- que es la sociedad. Aquí es una comunidad mucho más grande. Siempre como tal. grande, claramente. O sea, ¿en qué provincia eres? De Guantánamo. ¿Y cómo está la comunidad allá? ¿Es pequeña, grande? No, es grande. La comunidad que hay en Cuba siempre ha sido grande en todos los lugares. Lo que pasa es que acá es más visible. Tiene más Ya. visibilidad que en La Habana. Sí, se le da más aceptación, propaganda menos técnicamente. discriminación. Ya. Y aparte es más, como tú dices, se le da más propaganda. Claro. Sí, como que te dan la seguridad esa de que no eres juzgado por lo que eres. Que no es tampoco así. Ya. Existe discriminación. Claro. Pero bueno, es un nivel un poco más bajo. Sí, pero aquí tienen su Porque en La espacio, que es lo Habana y bueno. tal, y la gente quizás como no te conoce, no va a jugarte en la calle. Claro, aquí tienen su espacio técnicamente. Muchas gracias, amigo. ¿No vas a hablar tú, mi amigo? No te gusta. Bueno, muchas gracias, amigo. Un placer, ¿lo viste? Bueno, mi gente, quiero dejar claro que en los años 90 los gays aquí en Cuba eran bastante perseguidos y se veía bastante mal. No fue hasta principios del 2000 que se creó una organización que se llama CNCF, que les empezó a dar un poco de más libertad y como tal que se dejaron de perseguir y adoptaron este espacio para ellos, Mi Cayito, un pedazo de playa en el cual se reúne la comunidad LGTB de Cuba y pueden encontrarse, pueden hablar, pueden socializar. Vamos a subir por aquí. Vamos a subir por ahí para arriba. Miren cómo está aquí. ¿Cuánto me sale alquilar esto, mano? ¿Cuánto? 1.000. 600 paseos. Víctor, 600 paseos. ¿Vamos? 600. Aumentarle, ¿eh? ¿Tienes miedo? ¿Tú tienes miedo? Pero si no nos vamos a hundir y nos vamos a ir. Otro día. Otro día le entramos a esto, caballero. Esta playa sí tiene bastante movimiento aquí, caballero, miren. Fíjense. Sí, hay que subir por aquí para allá, mira, para allá arriba. Ese es el pueblo de Jibacoa, mira las casas. Pero hay que cruzar esto obligado.
Bueno, mi gente, queríamos cruzar al pueblo de Boca Ciega, pero no pudimos porque andábamos con zapatos y con equipos y claramente no se podían mojar. Así que empezamos a buscar a las personas que trabajan en la playa a ver si nos podían ayudar alquilándonos un bote. Mi amigo, necesito alquilarte eso para cruzar para el lado allá y no mojarme. ¿Cuánto me sale? Alquilarte eso para cruzar para el lado. Sí, para cruzar para el lado sin mojarnos. Quítate los zapatos, veo. No, es que mira, es muy chiquitico y le voy a dar por aquí el agua. Y nosotros vamos a ir andando haciendo cosas por Entiendo. ahí, vamos a andar empapados por ahí. Mira, ya sabes, euros ahí. ¿Cuánto nos sale? No, voy a brincar nada más arriba. 100, te voy a dar 100 pesos cubanos porque venir el cabo ese, nada más brincar el río ahí, con la mierda esa para no mojarnos. Ven acá, Miguel. Tira el cabo, tira el cabo. Bueno, nos encabamos y ¿qué hacemos? Te voy a pagar, ven. No, allí, cuando llegues ahí, monta ahí. Tírale el cabo ahí, ya, para que se monten ahí los pisos ahí. Caballo. Para que se caiga. No. O sea, ustedes saben lo que es caballo, alquilar eso para cruzar ese ladito de agua. Porque Víctor no quiere mojarse, díganme algo. ¿Qué servicio voy a pie aquí en la playa? Dime algo, men. ¿Qué tú crees eso? Mírate. Deja el miedo, veo. Víctor tiene miedo, caballero. Víctor, en lo personal, tú que has venido antes, háblame de las diferencias cuando tú viniste. A ver. Yo vine hace más de Ajá. 3 años aquí a la playa a hacer un video y realmente la diferencia es que hay menos gay que antes. Ya. No sé si es por la migración. por el tiempo, porque ya no están viniendo aquí como antes, pero antes sí se encontraba muchísimo. Era caminabas y te los encontrabas en truza, con aquello marcado, ustedes saben. Y ahora es como más discreto, como que están Más escondido. escondidos, exactamente. Sí, más aislado. Sí. A ver. Y veo que es una playa ahora mixta, que están acudiendo personas de cualquier género. Extranjeros, heterosexuales, de todo. Que antes sí. Es exclusiva. La única forma de salir de aquí fue en un carro que nos costó 2.500 pesos cubanos para volver al trébol y buscar las famosas taquillas y cafeterías icónicas a ver en qué estado están. Taquillas para volver tus pertenencias. Miren la distribución aquí. Miren esto, mi gente. Como se ha apoderado de la distribución de todo esto aquí. Si tú venías, te bañabas y dejabas tus cosas. Guardabas en las taquillas y te bañabas en la. Exactamente. Eso eran taquillas. Aquí como tal tú venías y había como unas cosas de madera apagadas, cogías una llave y guardabas tus pertenencias para no tener que andar con las pertenencias en la calle y eso. Miren cómo se destruye todo esto aquí. Díganme algo de esto. La destrucción se está apoderando de Cuba, siempre se los digo, miren. Y para acá hay otra más. Esto aquí es... para acá está la cafetería. Y este que está acá no sé específicamente de qué es. ¿No vas a grabar eso? Esto debe ser más taquilla, creo. Dios mío, mi gente, miren eso cómo está. Totalmente destruido. Parece. Aquí se han metido gente y eso. Esta era la antigua cafetería. Que no le queda nada tampoco, Fíjense. Por el este de La Habana puede. Fíjense cómo puede el este de La Habana, miren. Miren cómo está la cafetería de la playa. Cuéntenme algo. Ay. Aquí antiguamente se cocinaba con carbón. Ponían el carbón ahí, tiraban la carne arriba y se robaron todas las losas. O sea, desclocharon todo y se robaron las losas. Dios mío, díganme algo. Así están las playas, caballeros. Destrucción total. Y aquí me estaban comentando ahorita que iban a hacer un hotel. Un hotel aquí. Fíjense que tienen como el terreno preparado. Bueno, mi gente, díganme qué les pareció el video, si les gustó. Díganme si en sus países existen lugares como estos. No se olviden de suscribirse a mi canal Jay Sound TV para así seguir haciéndoles contenido.